Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente vamos a hacer una tortilla de patata, pero una tortilla de patata súper jugosa. Para hacerla vamos a necesitar, lógicamente, patatas. Pero debemos asegurarnos de que las patatas sean de buena calidad. Yo cuando como por ahí fuera o voy a comer a sitios diferentes de mi casa, me doy cuenta de que la patata, al ser un ingrediente muy humilde, no le da la importancia que tiene. Y una buena patata es fundamental para cualquier receta que hagas con ella, porque es la diferencia entre una buena tortilla, un buen puré de patata o lo que sea, y un churro. Que ya hay algunas que se quedan duras, que se queman y no se fríen. Una buena patata es súper importante, y más si es el ingrediente principal de la receta, como en este caso. Así que unas buenas patatas, vamos a usar también calabacín, cebolla, utilizaremos aceite de oliva, sal, semillas de lino, cúrcuma, sal cala namac, aunque esto es opcional, si no la tenéis, si no la queréis usar no pasa nada, va a seguir saliendo muy rica la tortilla, y agua. Y harina de garbanzo. Pelamos las patatas. Y ahora vamos a pelar el calabacín. Si es ecológico, yo siempre le suelo dejar la piel para cualquier elaboración, pero en este caso se la voy a quitar porque no es una tortilla de calabacín, es una tortilla de patata. El calabacín queremos que desaparezca prácticamente en la tortilla, entonces si le dejamos la piel pues se va a ver. Así que por eso se la quitamos, para que se integre totalmente con la patata y desaparezca, porque va a ser el que le aporte jugosidad. ¿Te gusta el contenido que comparto en mi canal? Pues ahora si quieres puedes ayudarme. ¿Cómo? Pues a través de mi perfil Latipi, que encontrarás abajo en la cajita de descripción. Y ahora lo picamos todo. Yo las patatas para tortilla las corto así, en vez de en daditos, que sé que hay gente que la corta en daditos. Bueno, yo de hecho hace tiempo lo hacía también así, pero me parece que queda más rica la tortilla cortada así, en lascas, son como lonchitas pequeñas. Y bueno, me gusta muchísimo más cómo queda. Pero bueno, esto ya va en gustos. Y lo sazonamos ya, antes de freír. Aquí no os puedo decir cantidades, ¿eh? Esto lo hago a ojo, lo noto en las manos cuando tiene la cantidad de sal suficiente. Hay que echar bastante porque todo es muy soso, de la patata y el calabacín. Ponemos un poco de aceite en la sartén, como un dedo o menos. No tiene que cubrirlas en absoluto, así que pues eso, como un dedo más o menos de aceite, lo ponemos a calentar y lo vertemos todo dentro. Y ahora le bajamos el fuego y dejamos que se vayan haciendo. Más que freírse, se tienen que cocer en el aceite. Así que esto tenemos que tomárnoslo con calma para que quede rico, tiene que quedar blandito, se tiene que deshacer el calabacín, la cebolla, para que quede todo muy integrado. Entonces ahora ya tranquilidad, sin prisa, y mientras tanto pues nos ponemos a leer un libro o a hacer lo que nos apetezca. Removemos de vez en cuando y ya está. Y ahora esperar. Y mientras que se van haciendo las patatas y el calabacín, vamos a preparar el falso huevo. Ponemos las semillas de lino en un molinillo y las hacemos polvo. Tienen que quedar así, pues eso, hechas polvo. Y las ponemos en un cuenco.
Y ahora le ponemos agua. Si queremos que el efecto que vamos a conseguir con el lino sea más rápido, usaremos agua caliente. Lo que queremos es que se vuelva viscoso para que imite pues, la textura, la consistencia del huevo batido. Si le echamos el agua fría tendremos que esperar pues alguna hora, 1 hora, 2 horas, algo así. Si le echamos el agua caliente, esto es inmediato, como vais a ver. Entonces yo siempre la suelo usar caliente. Normalmente dicen que una cucharada de lino por 3 cucharadas de agua para conseguir un huevo. Pero la verdad es que yo lo hago a ojo, no lo mido nunca, porque además hay veces que queda muy justa la cantidad de agua y entonces yo lo voy echando así. Si veo que necesita más agua, pues le echo más agua, pero lo voy graduando de esta manera, poco a poco. Esto conforme pase el tiempo va a ir espesando más, entonces bueno, siempre se puede ir corrigiendo sobre la marcha. De momento lo dejamos así. Y ahora vamos a preparar el falso huevo para la tortilla. Vertemos la harina de garbanzo en una fuente, ponemos sal, una pizquita de cúrcuma. Esto también es opcional, si no la tenéis no pasa nada, es solamente para darle un color doradito a la tortilla. Removemos bien para que no haya así grumos. Y le vamos agregando poco a poco agua fría. Yo se lo voy poniendo así poco a poco porque al formarse una masa muy densa es más fácil deshacer los grumos. Si la dejamos demasiado líquida, los grumos empiezan a flotar por los lados y no hay manera de pillarlos y de deshacerlos. De esta manera, al estar tan espesa, se deshace. También he visto por ahí publicaciones que dicen que para quitarle el sabor a la harina de garbanzo es mejor echarle vinagre y cosillas así, pero yo, bueno, a ver, claro, cada gusto es, o sea, cada persona tiene su propio paladar y su gusto, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que le acentúa mucho más el sabor el vinagre que echándole simplemente el agua, porque luego con la cebolla y el calabacín y la calana y tal, es que no se nota para nada el sabor de la harina de garbanzo. Entonces, bueno, si lo queréis echar, podéis probar, pero a mí no me gusta mucho, la verdad, así que yo nunca se la pongo y no la veo necesaria. Bueno, ya está un poco líquido. En este momento le añado las semillas de lino, que se han espesado un poquitín más. ¿Veis cómo queda? Así como muy baboso, que es lo que queremos, que quede así babosillo, como el huevo. Y eso lo incorporamos. Lo integramos bien. Veis que ya está más espeso y ya no está tan suelta la masa. Ahora ya veis que también tiene la consistencia que tenían las semillas de lino, pues eso, como más pegajosillo, como el huevo, que va soltándolo así, viscoso. Echamos más agua y ahora lo dejo reposar pues hasta que se acaben de hacer las patatas, que seguramente necesitará más agua, pero bueno, así va cogiendo consistencia. Para las recetas a veces hay que tener un poco de tranquilidad y de calma. Entonces, pues como tenemos que esperar a que se hagan las patatas, no tenemos ninguna prisa con esto. Lo dejamos reposar y ya le damos el punto final cuando la vayamos a utilizar. Así. Bueno, ya veis cómo ha cambiado el aspecto. Se ha ido deshaciendo todo. A ver, deshaciendo no, pero está la patata más blandita, el calabacín ya se ve muy poquito, la cebolla menos aún.
La patata está muy blandita, se puede romper fácilmente. Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar un par de minutinos más y ya lo tenemos listo. Ya vamos a rematar lo que es la tortilla. Como veis, el falso huevo está un poco espesito, de nuevo, así que le voy a incorporar agua. Así. Tiene que quedar, pues eso, como si fuera huevo batido. Ya veis cómo queda. Al ver la gota cómo cae, tiene una ligera viscosidad, pero está bastante líquido. No demasiado, no está acuoso, pero tiene una consistencia adecuada. Entonces ahora vamos a echar dentro las patatas. En este momento, antes de echar las patatas, podemos probar a ver cómo están de sal y si nos han quedado sosas, añadírsela, ¿vale? Vamos echándolas con cuidado, que el aceite nos queda aquí, en el recipiente. Mezclamos todo bien y ya nos vamos al fuego. Ponemos una sartén al fuego con unas 2 cucharadas de aceite de oliva y que vaya calentando. También os recomiendo que utilicéis una sartén que sea antiadherente, porque si utilizamos una sartén que esté un poco vieja, es más probable que se nos pegue. No es una tortilla de huevo, es una tortilla que lleva harina de garbanzo y se puede pegar. Entonces, cuanto mejor esté la sartén, más fácil nos será manipular la tortilla. Vamos a probar cómo está de caliente. Bueno, ya veis que ya está, así que vamos a echarlo todo dentro. Vamos allá. Extendemos bien y ahora le bajamos el fuego. A fuego medio, más o menos. Para saber si ya la tenemos lista para dar la vuelta, de vez en cuando hago esto. Veis que ya se va moviendo un poquitín. Cuando se despegue totalmente del fondo, es que ya está lista, ya está cuajada por debajo y entonces ya le daremos la vuelta. Vamos a dejarlo un poco más, hasta que esté completamente. Bueno, ya veis que ya se despega, ya se mueve libremente por la sartén. Si se nos pegara o nos enganchara en algún punto, con la espátula metemos suavemente y despegamos la zona, le volvemos a unificar la tortilla y aquí es como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Porque eso pasa a veces. Bueno, ya se despega. Ahora lo que suelo hacer es darle más potencia de fuego durante, no sé, unos segunditos y ahora ya le daremos la vuelta. Pero antes le añadimos, si tenemos sal Kalanamag, yo se la añado en este punto. Por este lado, esta es gruesa, la hay más molida, más finita, se le añade aquí y luego ya de esta manera se integra en la masa. Bueno, vamos a darle la vuelta y a ver qué pasa. Vamos allá, yo uso siempre este plato, es mi plato de dar vuelta a las tortillas, que encaja perfectamente, así que vamos allá. Ay. Bueno, ¿veis? Está doradita y ahora ya la volvemos a echar. Bajamos otra vez el fuego y dejamos que se cuaje por el otro lado y le damos formita. Igual se queda un poco irregular, así, para que quede chula. Y este es el resultado. Veganízate. Realmente la tortilla de patata ya la tengo subida a mi canal. La subí hace tiempo, hace bastante tiempo además. Pero era la tortilla de patata que aprendí a hacer al inicio de mi veganismo. Cuando empecé a ser vegana fue la tortilla de patata que aprendí a hacer y es la que tengo compartida aquí en el canal. Pero ¿qué pasaba? A mí la tortilla de patata me gustaba siempre muy jugosa. La tortilla de patata tradicional que comí siempre era jugosita y era como me gustaba. Y la tortilla vegana con harina de garbanzo pues me resultaba como muy apelmazada y no me acababa de convencer demasiado. Poco a poco vas experimentando, vas probando cosillas nuevas y dándole tu toque personal. Y de esta manera, un día di con la solución perfecta para aportarle ese extra de jugosidad a la tortilla para que quedara perfecta y como a mí me gustaba.
¿Y cuál fue la solución? Nuestro amigo el calabacín. Y cuando la hagáis de esta manera notaréis la diferencia y ya veréis que el cambio es brutal. Y no es por tirarme flores ni nada, pero os aseguro que en alguna, no en una, ni en dos, ni en tres, en varias, en todas las reuniones a las que voy y llevo la tortilla de patata, porque sé que la gente va a llevar tortilla de patata con huevo, la llevo y muchas veces acaban comiéndose la mía pensando que es de huevo y diciendo que está muy rica, muy jugosa. Os lo juro que no es por tirarme flores ni nada de esto. Me ha pasado y muchas veces. La comen y no se dan cuenta de que no lleva huevo. Y incluso me han dicho que me sale mejor a mí la tortilla de patata que a ellas la tortilla de huevo tradicional. O sea que bueno, yo ahí lo dejo, ya la probaréis y ya me daréis la razón. Y ya que estamos con respecto al eterno debate de si la tortilla de patata con o sin cebolla, por supuesto, yo siempre con cebolla. Los ingredientes de la receta, como siempre, os los voy a dejar abajo detallados en la cajita de descripción, donde también encontraréis todos los enlaces a mis redes sociales. Y si os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, compartidla con todo el mundo para que disfruten de esta riquísima tortilla de patata vegana, sin huevo. Suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!